Bien, estamos ya de vuelta a un bloque más de este espacio de Foro Empresarial aquí por las pantallas de 5 Días TV, compartiendo como siempre con los principales referentes de cada sector para que usted, señora, señor, pueda tener la información de primera mano y así poder tomar decisiones de poder. El conocimiento es poder y esperemos que todo lo que transmitimos día tras día pueda ser de utilidad para ustedes del otro lado. Conversábamos recién con el director del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, el CENEPA, el doctor Hernán Rodríguez, hablando de un mal endémico en el Paraguay, el dengue, que bueno, estamos arrancando un nuevo año y esperemos que podamos combatir de forma pertinente, porque el riesgo está presente que una persona con COVID pueda contraer dengue. Todavía no se ha detectado ningún caso, pero puede darse. En el caso de ser así, tenemos que tener un doble control, un doble esfuerzo para poder combatir los criaderos y patios baldíos, pero bueno, es un tema que el que vamos a ir ampliando ya más adelante, Nadia, porque tenemos un buen año todavía cargado de desafíos, ¿no? Asimismo, como estás mencionando, nosotros nos enfocamos también en varias aristas. Como siempre, le invitamos a todas las personas de por ahí que no estuvieron o no pudieron compartir el primer bloque, a partir de las 20 horas el resumen completito. En este sentido, ya en este próximo bloque, con este bloque más bien, vamos a estar hablando de cómo está el nivel de consumo, cómo están las personas, cómo están en cuanto al nivel comercial, cómo cerró este 2020, qué perspectivas tenemos para este 2021. Pero bueno, como siempre le decimos, ustedes pónganse cómodos que vamos a compartir toda esta información en este siguiente espacio informativo. Bien, perfectamente. Para este siguiente bloque vamos a recibir a nuestro siguiente invitado de la tarde, ya prácticamente un amigo de la casa, habitué, bastante cercano a nosotros en todos los trabajos, eventos, todo tipo de proyectos que llevamos adelante. Está con nosotros el gerente general de la consultora CCR, Mauricio La Rosa, para hablar justamente de lo que mencionaba Nadia, el consumo, el comercio, cómo se está comportando ya inclusive en estos primeros días del año. ¿Por qué no? Para conocer un poco más. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Siempre un gusto compartir con ustedes. Como bien habías dicho, realmente muy acostumbrado y muy amena siempre las charlas con ustedes, con todos los programas que me toca la oportunidad de compartir. Y es realmente, bueno, primero un privilegio que me compartan siempre y me charlen conmigo. Y segundo, la verdad que encantado de poder a su gran teleaudiencia compartir un poco de información, un poco de datos que hoy, como bien habías indicado al inicio, nos vienen de bastante utilidad, ¿no? Totalmente. Importante el trabajo que realiza CCR, esa radiografía, ese trabajo minucioso que no muchas empresas se toman, pero CCR lo hace puntillosamente, haciendo estudios, ese panorama de cómo cada segmento se va comportando. Mauricio, ¿cómo cerramos el año en comparación a lo que estimamos allá por el inicio de la pandemia? Bueno, la verdad que fue un año, bueno, sabemos ya típico, muy conversado, era un año donde realmente el escenario, primero que el panorama mundial, pues muchas veces nos quedamos hablando del panorama local, a ver, el panorama mundial ya se vio claramente afectado y nosotros no somos una isla, componemos y dependemos del negocio internacional, con toda esta regionalización cada vez más. Y bueno, eso hizo que cuando destapábamos una botella de champán también para brindar por este 2020, teníamos una expectativa en diciembre que se trasladó al verano muy bueno para este año, llegó marzo, llegó la pandemia, por lo menos a esta parte del hemisferio, y eso hizo que cambien bastante los planes, al inicio con muchísima incertidumbre. Para hablar pronto y rápido, inclusive no sabíamos si íbamos a tener el producto de la canasta básica a disposición. Todo eso a trajín de que fue pasando el tiempo, ya hacia los meses de abril y mayo, digamos que fuimos bajando ese nivel de ansiedad y quedándonos tranquilos que por lo menos íbamos a tener para alimentarnos y bebidas y poder de alguna manera subsistir. Y ahí pasó la preocupación por el tema del virus, la vacuna, que bueno, que hasta hoy se está hablando mucho, y tratando de ir de a poco retomando la normalidad. En ese camino teníamos una expectativa de crecimiento país para este año entre 4 y 6%, que era muy buena. Drásticamente el escenario mundial hizo cambiar eso a una caída en un primer momento muy, muy trágica, que hablaba de un 3-4% abajo. Terminamos cerrando un año un poquito más, un poquito más, poquito menos, alrededor de un 0,8-1%. Y hubieron rubros que, como bien consultás, se vieron más afectados como todo, y rubros que salieron a flote y otros que emergieron, inclusive. De lo que vive el país a nivel agricultura, a nivel ganadería, a nivel construcción, fue un año, digamos, creo yo, y con el perdón de los especialistas y los que viven de esos rubros, bastante bueno conforme la expectativa, es decir, ser con números bastante positivos, con expectativas por encima, digamos, de lo que en algún momento se planteaba como más trágico. La parte financiera, la parte bancaria
bancaria, financiera, digamos, esos sectores estuvieron también por niveles encima del año pasado, con lo cual las expectativas también fueron bastante buenas, y claramente sí después hubo la contracara en compañías manufactureras que estuvieron por debajo, y ni hablar de todo lo que tiene que ver con el servicio y los comercios, ¿verdad? El servicio y el comercio fueron dos de los rubros claramente más afectados, que experimentan caídas. La canasta básica se vio muy afectada, si bien tuvo oscilaciones positivas, a veces ayudada por el PTU o a veces ayudado por otros mecanismos, Ñangarecó en su momento, ¿verdad? Y otros que ha utilizado el gobierno para tratar de paliar, ¿verdad?, esta coyuntura. En general, sí, claramente fueron dos de los rubros más afectados y dos de los rubros que hasta ahora algunos siguen sufriendo, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con los eventos, todo esto que tiene que ver con este tipo de activaciones, lógicamente siguen estando comprometidos porque lastimosamente la pandemia y el virus y el momento que estamos viviendo sigue siendo un poco complicado, ¿verdad? Totalmente, y en este sentido, ¿quién es la estrella? Es el consumidor, quien vino camaleónicamente transformándose en todo este 2020. Nos encantaría justamente que nos comparta si en esos 3 últimos meses del 2020, cómo estuvo el consumidor en esos cambios. O sea, ¿volvió entre comillas a la normalidad o se mantuvo un poquitito cauto en cuanto a ciertos tipos de compra? A ver, muy bien citado porque, digamos, los 3 últimos meses ya hablamos de una flexibilización, ¿verdad? Por lo menos de una circulación más flexible, donde se empezaron a activar distintos rubros de manera un poco más significativa. Las tiendas de ropa, los shopping empezaron a activar, inclusive los cines, cosa que en gran parte de este año lo hemos tenido lastimosamente cerrado, ¿verdad? Eso hizo que de a poco se vaya tratando de recuperar parte del consumo, y el consumidor trató, venciendo un poco el temor al contagio, pero cuidándose responsablemente, ha tratado de volver a circular y volver digamos, a lo más normal posible dentro de lo que es estas especificaciones, y empezó a reactivar el tema del consumo. También ha ayudado en el medio este tema de la apertura de las fronteras, principalmente con Brasil, ¿verdad? Que fueron las fronteras que fueron abiertas. Eso va dinamizando el comercio, digamos, de alguna manera, y también ayudó que esos rubros, electrónica y demás, también empiecen a tener un poco de reactivación frente a lo que había sido ese primer semestre tan drástico del año, ¿verdad? Este cambio también se dio a nivel, digamos, a nivel en cuanto psicológico, digamos. O sea, hoy tenemos un consumidor que entiende que si bien se tiene que cuidar, puede circular, puede trasladarse, puede salir, puede comprar, o sea, hoy eso se entendió de una manera, y creo que más allá de alguna excepción, creo que la nueva normalidad es la que nos toca vivir. O sea, hoy vivimos una normalidad que es nueva y tiene más de nueva, tal vez que de normal, como dice por ahí algún comercial, pero la realidad es que hoy tenemos un consumidor totalmente convencido de que tiene que tratar de retornar a su vida habitual, cuidándose lo más prontamente posible, ¿verdad? Tenemos que, dentro de las prohibiciones, manejarnos, hacer ejercicio, tenemos que salir, es saludable volver a tomar un poco de rutina, porque no solamente hoy es el oxígeno que precisa el bolsillo para realizar las compras, sino es el oxígeno que necesitamos en la cabeza para innovar, para transformarnos y para poder continuar con nuestra vida. Totalmente. Mauricio, hablando un poquito de la información misma ha tomado una preponderancia más importante a lo largo de todo el 2020 por el aislamiento, e inclusive hoy arrancando 2021 hay más empresas propensas a estar dispuestas a pagar por la información por parte de empresas como ustedes, ¿no? Sí, hoy, bueno, gracias a Dios, como siempre hay que mirar el vaso medio lleno, y no todo nunca es tan malo, ¿verdad? Así como todo nunca es 100% bueno, tampoco nunca es cero, ¿verdad? Siempre hay oportunidades, así como hay rubros nuevos que surgieron, así como hay rubros que han emergido en esta coyuntura y que realmente nos han ayudado. Nosotros realmente sí, tuvimos un año donde la gente precisa de información, un año donde la gente transforma esa información en conocimiento, y a partir de ese conocimiento puede hacer acciones. Hay un rubro allí muy dinámico que es el e-commerce, que es fue muy difundido, fue muy conversado. Bueno, a ver,
todo lo que surge de información a través de este nuevo canal de ventas es muy interesante también de explorar, porque son vínculos distintos. Uno compra a través de una web, compra a través de una tablet, a través de un smartphone, a través de un WhatsApp. Es decir, compra a la distancia, digamos, desde la comodidad del hogar, lo que hace que tenemos que generar nuevas herramientas de marketing y estratégica para poder llegar a ese consumidor, porque hoy tal vez no lo tenemos cara a cara ni frente a frente para poder hacer degustar un producto, o tal vez no probar directamente el servicio in situ, sino que lo tenemos que hacer a través de los medios digitales. Y bueno, eso sigue siendo un desafío de tratar de interpretar y ver no solamente el hoy y qué implemento hoy, sino a futuro cómo construyo esa relación, ese vínculo, porque queramos o no, todavía no sabemos muy bien qué nos depara a nivel salud el 2021, ¿no? Totalmente, y también, por supuesto, hacer un pequeño recuento de la cantidad o qué tipos de productos fueron los más solicitados, los más requeridos, inclusive, ya por supuesto, en esas épocas frenéticas en donde parecías que estabas en una película de terror cuando entrabas en los supermercados y era más o menos apocalíptico, por un lado, y saber un poquitito qué tipo de productos terminó comprando el consumidor esos 3 meses antes, obviamente, de terminar el año. Bueno, magnífica tu consulta porque realmente es tal cual, ¿verdad? En un momento de desesperación, yo me acuerdo cuando nosotros mirábamos la canasta de consumo, arrancábamos un año en 1 o 2% arriba, llega esta parte de la cuarentena, se empiezan a desplomar los números, empiezan a caer las bebidas, empiezan a caer los refrigerados, empiezan a caer los congelados, se sostiene los productos de almacén y limpieza, la limpieza cobra un rol fundamental porque la gente comprendió, a ver, no solamente que tengo que tener un aspecto de cuidado de salud, sino que tengo que tener el ambiente limpio, tengo que lavarme más las manos de lo que solía hacerme, tengo que usar desinfectantes, tengo que usar alcoholes en gel, líquido. Bueno, se empezaron a innovar una serie de productos a tener mucho más peso en el bolsillo y en el gasto de cada uno de los hogares, y eso movilizó los niveles de compra. Fuimos avanzando en eso y llegamos a un julio, entre julio y septiembre, ese trimestre anterior a lo que tú citabas, donde empezamos en esta cuarentena flexible por un lado, pero mucha gente muy afectada con el tema de desempleo, muy afectada con los niveles de ingreso, con lo cual pero compro lo imprescindible, compro lo justo y necesario, hago compras de reposición. En general las compras de reposición generalmente son más chicas, generalmente son de menor monto, porque bueno, ese furor de estoqueo inicial, porque si iba a acabar el mundo pasó, entonces ahora solamente tengo que reponer. Y llegamos al último trimestre del año, donde la verdad que llegamos más remando que de otra manera, a veces en dulce de leche, a veces en aguas más calmadas, pero la realidad es que llegamos remando, y bueno, allí sí todavía enfrentamos un año complicado. ¿Por qué? Hay algo odioso en la estadística que son las comparaciones. Y dentro de ese odio que hay por las comparaciones, cuando nosotros miramos el último trimestre del año 2019, había sido un último trimestre bueno, un último trimestre de recupero. De hecho, enero y febrero de 2020 fueron buenos. Y generamos que cuando entramos a comparar el último trimestre del 2020, sea muy difícil de alcanzar esa meta o esos volúmenes que se vendieron ese último trimestre de 2019, con lo cual el 2020 cerró todavía un poco por debajo, entre 3 y 4% la canasta respecto al año anterior. ¿Cuáles fueron, y para responder un poquitito tu consulta, cuáles fueron los productos más afectados? Bueno, claramente los productos más afectados tienen que ver con golosinas, tienen que ver con tabaco, tienen que ver con bebidas, con y sin alcohol, que en general fueron las categorías que en el promedio o el último semestre del año fue un poquito más afectada. ¿Y qué fue lo que mejoró o qué fue lo que se sostuvo? Y claramente todo lo que tiene que ver con almacén, que habla mucho de la canasta básica, y todo lo que tiene que ver con limpieza y cuidado, digamos, personal, cuidado que tiene que ver con respecto a la salud. De hecho, te paso un dato, nosotros hicimos un grupo de categorías COVID versus el resto de lo que consume la gente. Las categorías COVID, que le llamamos a eso a las lavandinas, desinfectantes de piso, jabones de coco antibacteriales, desinfectantes, esas categorías crecieron en el último trimestre del año 80% respecto al año pasado, cuando el resto de la canasta experimentó una caída entre 3 y 4%. Entonces, claramente, a un mercado masivo afectado se le contrapone ciertas oportunidades que hablábamos al inicio de la charla de negocio, que tienen que ver con estas categorías muy ligadas a la higiene y el cuidado, y que están presentando un crecimiento a más de doble dígito y que fueron constantes en el año. Han llegado en el momento más pico de la pandemia 120% por encima, no obstante cierran en el año 80 todavía unos niveles muy, muy altos.
Sí, totalmente. Mauricio, en esa misma línea, siguiendo un poco lo que está aconteciendo últimamente, ¿cuál es la tendencia en el mundo empresarial y de los negocios? ¿Cuál es el camino que van a tomar las empresas en general en cuanto a consumo, en cuanto a marketing? Recuerdo que conversaba yo hace un par de meses nada más con el director de Microsoft Latam y me decía, la tendencia para el 2021 va a ser la automatización de los procesos, los bots en las redes sociales, todo lo que facilite el trabajo para la empresa mediante la tecnología. Ese es el camino. ¿Estás de acuerdo con esta postura, percepción? Sí, totalmente, sin duda. O sea, claramente la tecnología es un, digamos, la tecnología tiene, bueno, muchas aristas. Hay mucha conversación con la tecnología, que las tecnologías atentan contra el empleo, que la tecnología de repente se nos transforman en un vicio. La realidad que a mí me gusta ver la tecnología como una herramienta muy decisiva, una herramienta que genera oportunidades, que iguala condiciones. A ver, todo esto del e-commerce, lo que yo he visto tiendas de e-commerce empezar a vender y que les ha ido muy, muy bien a través de una sencilla página que la pueden, a ver, la pueden subir a internet, la pueden mandar a través de un WhatsApp y yo puedo, con una infraestructura casi inexistente, poder vender mis productos y poder salir a flote y tener una oportunidad de negocio. Eso sería muy impensado o muy difícil en la normalidad anterior, como hemos hablado hace un rato, sería casi imposible de pensar. Es decir, entonces la tecnología, a ver, lo que hace es transformar, es un efecto de transformación, un efecto de cambio. El e-commerce llegó para tener toda una gestión y todo un valor agregado y toda una facilidad que se le da al consumidor. No atentar contra qué, sino buscar oportunidades nuevas, tener nuevos horizontes de consumo y yo estoy totalmente convencido que ese es el camino que se va a aplicar. Lo único que hizo la pandemia fue acelerar a un nivel. Pasamos de un auto que tenía caja, no sé, tercera o cuarta, no soy muy bueno en automóvil, a caja octava, ¿verdad? En un mes. Pero bueno, pero todo esto, y está visto, genera pero inmensidad de oportunidades. Yo creo que mirando el vaso medio lleno, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar estas herramientas que facilitan la vida y a través de eso poder llegar a nuevos consumidores, llegar a nuevos. A ver, el sol sale para todos. Lo que uno tiene que tratar es tratar de leer el mercado y buscar dónde está la oportunidad dentro de cada rubro, innovar dentro de lo que es lo posible y poner a disposición eso de los consumidores y de las personas en general. Con lo cual comparto plenamente que el factor tecnológico es decisivo y para empezar, como decíamos al inicio, es decisivo a nivel mundial. O sea, es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar un poco más cómo se mueven los países, no solamente del primer mundo, sino los emergentes, porque de vuelta, cada vez estamos más regionalizados, tenemos contenidos regionalizados, con lo cual los consumimos todos los días, con lo cual nosotros no podemos seguir pensando en una realidad solamente de nuestro país, porque sería desaprovechar una gran oportunidad a nivel negocio. Totalmente, es sumamente interesante lo que está mencionando. Por otra parte, también me gustaría contrastar y bueno, que usted pueda también darnos un poco de luz de cómo seguirían las tendencias en consumo. Obviamente ya estamos hablando de lo que es el e-commerce, pero ¿cómo seguiría el consumidor en este 2021? Ya replicando el último trimestre del 2020, según su opinión. Y por otra parte, la consulta es la siguiente. ¿El paraguayo se volvió fanático de lo que produce otro paraguayo? Bueno, a ver, vamos a responder las dos partes. Empiezo por la última que me gusta mucho. Realmente yo creo que algo que también ha dejado la pandemia es un fuerte, o sea, un vuelco muy importante hacia lo nacional. Y no solamente voy a decir un fuerte vuelco hacia el consumo nacional de productos nacionales que de hecho crecieron, están creciendo y la tendencia marca que van a seguir creciendo en cuanto a volumen de venta, sino en cuanto yo hablaría un poco del valor de marca, ¿verdad? Es decir, hay mucho valor y reconocimiento de ese valor en nuestros productos o los productos nacionales. Me refiero que lo que hacen es generar una atracción de marca y una fidelidad de marca que no digo que era impensado anteriormente, pero que sí ha tomado mucho auge en el último tiempo. Es decir, no solamente salieron muchos productos nuevos, con packaging muy interesantes, con muchas innovaciones, con productos realmente que están a la altura para competir de cualquier mercado internacional, que ha facilitado y que el consumidor ha barrido a muchos consumidores ese tabú de la prueba, de probar, de consumirlo, y que bueno, eso se transformó en mucho más volumen de venta y claramente hoy los productos nacionales han tenido un desempeño muy, muy interesante. Respondiendo lo primero, a ver, se espera un 2021
todavía duro, va a ser un año todavía económicamente duro, tenemos buenas perspectivas, dependemos mucho del comercio internacional a partir de lo macro, y eso cuando termina de volcar en lo micro, porque al final el ingreso que cada uno tenemos depende de cómo se construya la economía mundial, seguramente va a ser todo un desafío este año trabajar mucho sobre el nivel de empleo. Precisamos muchas inversiones genuinas, que lo que traigan es mayor mano de obra, que traiga mayor infraestructura, y con eso sigamos teniendo el crecimiento que de hecho hace poco lo hemos tenido a doble dígito y sostenido a lo largo de un buen tiempo. Precisamos justamente que todo esto se dé para que la canasta se revierta. Nosotros consideramos que la canasta de consumo va a empezar a tener una mejora a partir de marzo. A partir de marzo, con esta tendencia que estamos viendo ya a finales de año, inicios de enero, que de a poco van de a poquito recuperando los volúmenes. Digo recuperándolos porque a veces no llegan al nivel total. Esto van recuperándose los volúmenes, y estos volúmenes recuperados creemos que a partir de marzo y abril se van a encontrar ya los niveles por encima del año pasado, y a partir de ahí seguramente vamos a tener un recupero que, así como veíamos una canasta cayendo al 4 y 5%, estimamos que la canasta va a revertir esa tendencia y vamos a cerrar un 2021 de manera positiva. Entonces tengamos, por lo menos desde nuestra humilde visión, un poco de fe que a partir del segundo bimestre del año debiera empezar a notarse un cambio más genuino en la tendencia de estos productos. Y esperemos que sea así realmente. Mauricio, la última pregunta en esta tarde para aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Qué se viene con CCR? ¿Qué proyectos tenemos para este 2021? Bueno, tenemos mucha innovación en cuanto a servicios, justamente por todo lo que mencionábamos anteriormente. Estamos trabajando mucho para brindar nuevos reportes que tienen que ver con estas plataformas digitales. De hecho, tenemos el Meeting, que es un producto que lo estamos lanzando nuevo para tener una visión del consumidor y una respuesta, un feeling del consumidor de manera diaria. Tenemos gestiones en puntos de venta, que también estamos teniendo una nueva herramienta de BI que lo que permite es activar, y cuando uno tiene que monitorear un negocio lo pueda monitorear a tiempo real, porque entendemos que hoy la circulación sigue siendo un limitante. Entonces necesitamos estar al momento de la compra en el lugar de compra cercano justamente a esto, y para esto es fundamental la tecnología. Entonces, como para englobar lo que estuvimos hablando hoy, es fundamental el soporte tecnológico. Por supuesto, también tenemos un recurso humano preparado para después dar un servicio como corresponde, pero muy apoyados en la tecnología. Queremos entender la nueva omnicanalidad, ¿verdad?, de esta manera, y así brindarle a nuestros clientes y espero muchos más potenciales un buen nivel de servicio. Totalmente. Mauricio, queremos agradecerte por tu tiempo, realmente, por esa predisposición de siempre, desearte muchos éxitos a vos, a todo el equipo de CCR, y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Bueno, le agradezco a ambos, siempre un honor y un gusto estar con ustedes. Sí, ojalá que sea el inicio de muchas más este nuevo año, y bueno, y que nos encuentre brindando a finales de año, primero con mucha salud, con mucho trabajo. Ojalá estemos cansados de trabajar y de brindar y estar sanos para poder compartir con las personas que queremos, que es lo más importante. Totalmente, excelente mensaje. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gran saludo. Gracias, hasta luego. Bien, Nadia, nosotros con esto llegamos al final, lastimosamente tenemos que despedirnos. Totalmente, ya 56 minutos de la hora 16. La repetición de este espacio la tenés a partir de las 20 horas, como siempre agradeciendo a nuestra teleaudiencia. Y bueno, vamos a estar compartiendo mañana viernes, en otra edición más del Foro Empresarial. Va a ser hasta mañana. Será hasta mañana. Gracias como siempre por la compañía. Que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao.